Bienvenidos a mi canal. En la clase de hoy vamos a ver el orden de los números, quién es mayor, quién es menor, quién está antes y quién está después. Para ello tenemos que tener bien en cuenta lo siguiente. Siempre que hablamos de dos números, vemos, si yo tengo un número positivo y un número negativo, debo recordar que es mayor siempre el positivo. Por ejemplo, acá tengo un positivo y un negativo. El 1 es positivo, el 2 es negativo. Dice, es mayor siempre el positivo, el 1, porque cuando un número no tiene signo, se sobreentiende que es positivo, entonces es mayor el 1. Para los que tienen duda de la simbología, se dice que siempre que un número se encuentre en la apertura de las dos rectas es mayor. Y siempre que un número se encuentre del lado de la intersección de las dos rectas, un número es menor. O sea, que debemos abrir las rectas hacia el número que yo quiero que sea mayor, ¿sí? Tenemos otro. Si dos números son positivos, es mayor el que más lejos está de cero. Por ejemplo, el 1 y el 4 son dos números positivos. Pero ¿por qué el 4 es mayor que el 1? Porque está más lejos del cero, ¿sí? Entonces, siempre que yo tenga dos números positivos, a ver si hay un ejercicio acá que tiene dos números positivos. No lo hay. Dos números positivos siempre va a ser mayor el que está más lejos de cero. Por lo contrario, siempre que yo tengo dos números negativos, por ejemplo, el menos 4 y el menos 2, dicen que es mayor el que está más cerca de cero. ¿Quién está más cerca del cero? El menos 2. Por ahí yo siempre les pongo en clase un ejemplo, ¿no? Un contador, tengo dos contadores, un contador de una marca súper importante de gaseosa y el otro contador de una marca súper importante de jugo. Y resulta que al final del mes el balance del contador de la gaseosa dice, bueno, este mes cerramos la empresa con un déficit de 4 millones para abajo y el otro contador dice, arreglando números y viendo esto y optimizando ciertas cosas, hemos logrado, si bien no estar a flote, pero tenemos solo un déficit de 2 millones. Entonces, si ustedes tienen que evaluar entre el trabajo de esos dos contadores o de esas personas a cargo de las empresas, el que menos debe es el que mejor ha trabajado. Bueno, esto es lo mismo. El que menos debe es el más grande, el que está mejor posicionado. Entonces, el que está más cerca de no deber nada, de la deuda cero, es más grande, ¿sí? Es mayor, entre dos números negativos, es mayor el que más cerca está de cero. Ahora, si yo tengo un número 0 y otro positivo, es mayor siempre el positivo. Si yo tengo el número 0 y uno negativo, es mayor siempre el 0. Ya sabemos por qué. Una deuda no es lo mismo que no deber nada. Está en mejor condiciones no deber nada a deber algo. Por eso el 0 es mayor, como para que lo entiendan con un ejemplo de la vida real. Entonces me voy acá. Tengo dos números negativos. ¿Quién es mayor? Entre dos números negativos es mayor el que más cerca está de cero. ¿Y quién está más cerca del cero? El menos 4 o el menos 3. El menos 3. Entonces, menos 3 es mayor. Entre un número negativo y el 0. Entre un número negativo y el 0. Es mayor siempre el 0. Listo. Es mayor siempre el 0. Otra vez. Entre dos números negativos. Entre dos números negativos es mayor el que más cerca está de 0. ¿Quién es? 7. Vamos de vuelta. Pero esto ya queda para ustedes, ¿no? Entre un número negativo y un número positivo, entre un número negativo y uno positivo, es mayor siempre el positivo. Y lo miras a entre el 0 y un número negativo, entre el 0 y un número negativo es mayor. Entonces, teniendo bien en claro estos pequeños axiomas matemáticos, tienes garantizado tu ejercicio. Pasamos al siguiente. El ejercicio 9
dice que tú debes escribir el anterior y el posterior de los siguientes números, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo el 4. ¿Quién es anterior al 4? El 3. ¿Y quién es el siguiente de 4? El 5. Pero no es lo mismo en los números negativos. Por ejemplo, si yo tengo el 6, el anterior es el menos 7 y el posterior o siguiente es el 5. Tengo que tener cuidado en eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá números positivos, no hay problema. El anterior del 4 es el 3. Digo 3, 4, ¿y quién sigue? El 5. Bien. El problema va a ser acá, el menos 1. Si yo estoy en el menos 1, ¿quién es el anterior? El menos 2. Entonces, hagamos el pedacito de la recta. Menos 2, menos 1, ¿y quién sigue? El 0. Estoy en el menos 3. ¿Quién es el anterior al menos 3? El menos 4. Completemos la recta numérica. Entonces, menos 4, menos 3, menos 2. ¿Sí? Uno más. Tengo el número positivo. Entre el número positivo es normal. ¿Quién es el anterior al 9? 8. Y el siguiente, 10. O sea, 8, 9, 10. Perfecto. Pero en el número negativo, el anterior es el menos 7. Completo la recta. Menos 7, menos 6, menos 5. Ahora tengo el menos 5. Entonces sería acá. Menos 6, menos 5, menos 4. Quedan estas dos filas para ti. Siguiente ejercicio. Y acá nuevamente tengo que conceptualizar lo que es una recta numérica. Saber que del 0 a la derecha están los números positivos y del 0 a la izquierda están los números negativos. ¿Sí? Entender quién es mayor, menor o igual, pero en letras. Aunque no tengas miedo que estás hablando de dos números positivos, A o B, y dos números negativos, C o D. Entonces, A es positivo y D es negativo. Y vamos, entre un número positivo y un número negativo, ¿quién es mayor? Entre un número positivo y un número negativo es mayor siempre el positivo. Y esta boquita está abierta para el negativo. Entonces, la indicación que me está dando es falsa. Voy de vuelta. ¿Quién es D? D es un número negativo. Y este es 0. Y entre el 0 y un número negativo es mayor siempre el 0. Y la boquita está abierta para la D. O sea que es mentira porque tendría que estar abierta para el 0. Vamos al 0 y al B. El B es positivo. Positivo y el 0. Entonces, entre el 0 y un número positivo, es mayor siempre el positivo. Y acá la boquita está abierta para el 0, o sea que también es falso, es mentira la expresión que hay ahí. Vamos al B. B es positivo, de nuevo, y tenemos el 0. Y me vuelve a decir que el 0 es mayor que el positivo, y nuevamente es falso. Vamos al 0 y a la C. Dice, C es negativo, 0 y negativo. Entre el 0 y un número negativo, es mayor siempre el 0. Es mayor siempre el 0. Esta es correcta, verdadero. La A es un número positivo y la C es un número negativo. Voy y leo entre un número positivo y un número negativo quién es mayor y veo si la expresión esta es correcta. Y lo mismo te queda con estos dos numeritos. Y vamos al siguiente. No, nos quedamos con el 10. Entonces sería ejercicio 8, 9 y 10. ¿Sí? Cualquier cosa, nos estamos viendo en clase y me estás consultando tus dudas, pequeño. Nos estamos viendo. ¡Vamos! Que somos los campeones del Pizarro.